Hoy, a las 3:15 de la mañana de 2025, el campo de pruebas de Kapustin Yar entró en línea para un diagnóstico programado de un sistema de misiles estratégicos. Un ingeniero ruso inició la secuencia criogénica de preenfriamiento. Según fuentes ucranianas, sus equipos de reconocimiento habían observado el sitio durante 48 horas y estaban listos para explotar la breve ventana en la que las compuertas del silo estarían abiertas y los sistemas de soporte del misil quedarían expuestos. La apertura de las puertas fue la señal para que una instalación de lanzamiento de $100 millones quedara inutilizada desde dentro en 47 segundos por 4 pequeños drones FPV de $2.000, operados por un equipo de cuadricópteros OSA. La inteligencia militar ucraniana, GUR, habría interceptado datos que indicaban que se trataba de una prueba diagnóstica y no de un lanzamiento, lo que significaba que las puertas se abrirían, dejando expuestos conductos y equipos vulnerables. Basándose en esa evaluación, el Servicio de Seguridad ucraniano SBU y una unidad de operaciones especiales SSRU lanzaron un plan para aislar y atacar los subsistemas expuestos. A 3 millas del silo, 2 vehículos del SSRU simularon un accidente de tráfico para bloquear el camino de acceso, retrasando así la respuesta terrestre. 4 drones APD-OASEAT de 7 pulgadas, lanzados desde un compartimento oculto, se elevaron en el aire neblinoso. Cada uno llevaba una ojiva de carga hueca con una pequeña cantidad de C4, suficiente para perforar puntos críticos. La niebla densa era clave, reducía la visibilidad y dispersaba las señales de radar, complicando la puntería de las defensas aéreas. A las 3:15 de la mañana, las compuertas del silo se abrieron, marcando el inicio del ataque. OSA-1 entró directamente al perímetro, sin ocultar su firma. Ese dron desechable era el abridor, diseñado para provocar una respuesta de guerra electrónica, EW. Cuando OSA-1 cruzó la línea interior, un sistema ruso de EW identificado como Krasuka-4 bloqueó su enlace de control y lo inutilizó. La señal FPV se cortó. Esta pérdida anticipada cumplió su objetivo, obligar al sistema de guerra electrónica a concentrar su potencia de interferencia en un solo eje y revelar su lóbulo principal y banda efectiva para la oleada posterior. Con el llame fijado, OSA-2 y el resto maniobraron. OSA-2 ganó altura y presentó la mayor sección transversal de radar posible, actuando como segundo señuelo para atraer a un tirador de largo alcance. Una batería cercana de S-400 respondió lanzando un misil tierra-aire 48N6. La intercepción destruyó OSA-2 al instante. El intercambio fue de un interceptor de $2 millones por un dron de $500, pero la verdadera moneda que ganaron los atacantes fueron segundos. El escudo de largo alcance y el nodo principal de EW habían entrado en acción, creando una breve ventana para que los 2 drones restantes penetraran. Los drones OSA-3 y OSA-4 entraron entonces en las defensas de corto alcance, una zona letal vigilada por sistemas Tor M2 y Pantsir S1. Unradar Tor detectó a OSA-3 a unas 5 millas e hizo fuego con un misil 9M331. El piloto ucraniano lanzó el dron FPV desde 15 metros de altura hacia la niebla densa a ras de suelo, generando eco de entorno y rompiendo el enlace de guiado. El misil se autodestruyó. Esta maniobra extrema a muy baja cota, explotando el cráter del terreno, derrotó al sistema de control de tiro. El respiro fue breve. La defensa final, un Pantsir S1, cambió del fuego de precisión a la negación de área, lanzando una salva de misiles 57E6 para crear un campo letal de fragmentos antes de activar sus cañones gemelos de 30 mm. OSA-3 fue destruido en la nube de fragmentos. El Panzer se centró entonces en OSA-4, que sufrió daños por metralla en una explosión cercana. Su señal FPV se inclinó, el audio se distorsionó con el viento y la potencia del motor cayó, haciendo que el dron girara hacia la derecha debido a un fallo parcial de propulsión. Tácticamente, el último dron estaba ahora herido, desestabilizado y expuesto sobre el objetivo. En ese momento, el piloto ucraniano identificado con el indicativo Kovel en la transcripción tomó una decisión basada en las características de control fallidas del dron.
En lugar de luchar contra el alabeo y el guiño, convirtió el daño en un perfil de vuelo que la computadora de seguimiento no esperaba. Forzó una picada en tirabuzón muy cerrada, utilizando el movimiento en espiral y la superestructura del silo para romper la línea de visión. La maniobra redujo al mínimo la ventana de solución de tiro para los cañones del Pantsir. Cuando OSA-4 reapareció en la óptica del operador ruso, ya estaba alineado con un componente vulnerable. A las 3:15:47 de la mañana. La carga hueca había perforado una tubería criogénica de 5 pulgadas que transportaba refrigerante líquido, descrita como nitrógeno líquido, cerca de circuitos gemelos y se inició un derrame incontrolado sobre subsistemas adyacentes. El choque térmico resultante provocó una contracción desigual del metal, agrietando soldaduras y sometiendo a tensión placas de circuito. Fuentes ucranianas afirman que un cortocircuito se propagó a la arquitectura de manejo de la ojiva, causando una detonación por simpatía de cargas convencionales, sin explosión nuclear, deformando el lanzador de 48 toneladas y registrando un leve brinco sísmico local de magnitud 1.9. Cuando se disipó la neblina, el lanzador principal del sitio fue descrito como una masa de acero retorcido de 25 metros de altura. Restos de las unidades de defensa de largo alcance y punto cercano yacían esparcidos por el perímetro. El impacto operacional, según el análisis ucraniano, fue doble. Primero, la pérdida de un lanzador representaba un golpe importante a un sistema limitado, con una capacidad de fabricación estimada en solo unas pocas unidades por año. Segundo, la neutralización del sitio eliminaba un gran disco de cobertura de defensa aérea, creando un corredor que los adversarios tendrían que reevaluar en su planeación de ataques. Los informes ucranianos enmarcaron los efectos políticos y logísticos del ataque. Las comunicaciones en el complejo cesaron durante horas y las pruebas en otras instalaciones fueron supuestamente pausadas para investigación. Se evaluó como probable el desvío de activos de defensa aérea de alta gama desde el frente hacia la retaguardia para protección del territorio. Públicamente, el incidente fue calificado como un fallo de entrenamiento, mientras que en redes sociales internas circulaban videos de la explosión. Las declaraciones medidas de Kiev contrastaron con el silencio oficial ruso, reforzando el mensaje de Ucrania de que sistemas coordinados y baratos pueden penetrar la protección de grandes infraestructuras. El simple cálculo de costes revela una asimetría enorme y se materializó en solo 47 segundos en Kapustin Yar. 4 drones, por un total aproximado de $2.000, a cambio de dejar fuera de servicio un lanzador de $100 millones y perturbar una red de defensa aérea valorada en miles de millones, incluso considerando la incertidumbre en las cifras. Los atacantes obligaron al defensor a desperdiciar interceptores de alto valor y a revelar su orden de batalla electrónica. Paralelamente, la narración se desplaza a una segunda operación que involucra al vehículo de guerra electrónica Krasuka-4, valorado en $10 millones. Esta escena pasa de un sitio fijo a un convoy en movimiento que cubre un eje de ofensiva. La vulneración no comenzó con un sensor, sino con un video de un soldado en redes sociales cerca del vehículo. Analistas cibernéticos ucranianos habrían extraído metadatos GPS con un pequeño margen de error y construido una solución de tiro sin emitir señales propias. A las 3:30 de la mañana empezó la doble capa de engaño. En altura, 5 señuelos a reacción Banse ascendieron y emitieron una firma similar a la de un caza para obligar a los radares del sector a mirar hacia arriba. Cerca del suelo, 10 drones FPV bajaron hasta unos 9 metros, pegados al terreno, siguiendo rutas precargadas de waypoints más una plantilla visual de la antena de guerra electrónica para el reconocimiento terminal en caso de degradación del GPS. A las 3:32 de la mañana, un Tor M2 en el convoy se enganchó con los señuelos y derribó 3. Ese enfrentamiento iluminó emisiones de radar y guiado que los ucranianos registraron. Los reclutas se dispersaron. La infantería de marina desplegó inhibidores portátiles contra drones, que cortaron los enlaces de control de 2 FPV a baja cota. A las 3:33 de la mañana, el apoyo electrónico ucraniano, tras haber captado frecuencias y tiempos, dio la señal a un FPV designado como francotirador digital para saturar la etapa de entrada del receptor del Krasuka-4, dejándolo en blanco y cegando el nodo.
7 FPV pasaron a modo silencioso, navegando por inercia y mapas almacenados, mientras que otros 3 fueron redirigidos para suprimir a la infantería que había delatado sus posiciones al disparar o activar llames. A las 3:34 de la mañana, un Berieva 50 llegó a la zona y dio al Tor capacidad de lockdown para apuntar hacia abajo. El Tor volvió a lanzar. El Afiri líder ejecutó un baile señuelo, desplegando un reflector de radar unido por fibra que robó el misil de la formación y lo hizo detonar fuera de eje. A las 3:35 de la mañana, una manada de lobos de FPV cazó a los equipos en cuatrimoto que operaban en las líneas de árboles, golpeando a 2 equipos y obligando a los demás a romper contacto. A las 3:36 de la mañana, 6 FPV convergieron sobre el camión principal de guerra electrónica Ural 4320. Utilizando la huella visual de su antena para el bloqueo terminal, el dron líder detonó una pequeña carga de fragmentación dentro del compartimento, produciendo sobrepresión, metralla e incendios secundarios que inutilizaron el sistema. Las radios del perímetro quedaron en silencio. La coordinación de la escolta se degradó. Para las 3:40 de la mañana, con el escudo de EW caído, los T-90 y BMP-3 quedaron expuestos a fuego preciso. Los camiones de combustible y munición se detuvieron. Según los informes, fuerzas ucranianas contraatacaron durante la ventana de retirada. Las 2 acciones, en el complejo de silos y contra el convoy móvil de guerra electrónica, comparten la misma lógica operacional. Ambas emplearon plataformas limitadas y de bajo costo para forzar reacciones defensivas muy caras, recopilar datos de tiro y luego golpear objetivos de alto valor. Se basaron en un plan escalonado de apoyo electrónico, señuelos y guiado terminal preciso, no en la potencia de fuego masiva, con el objetivo de ganar segundos al obligar a los defensores a reaccionar fuera de su cronograma ideal. Los enfrentamientos dejaron varias lecciones tácticas. En el primero, OSAP-1 y OSAP-2 se sacrificaron como consumibles para hacer que entraran en juego la guerra electrónica y la defensa aérea de largo alcance, reduciendo así la complejidad para OSAP-3 y OSAP-4 en el anillo interior. En el segundo, los señuelos aéreos y un reflector de radar unido por fibra desviaron los misiles, protegiendo al núcleo del enjambre. En ambos casos, los pilotos y operadores explotaron el entorno, niebla, barreras de línea de visión o características estructurales. Carrocerías de vehículos, para degradar los sensores enemigos y maximizar el impacto de cargas explosivas pequeñas. De ahí emerge una lección estratégica clave: la rentabilidad de la defensa importa cuando los sistemas caros se enfrentan repetidamente a amenazas baratas. Cada uso de interceptores de largo alcance o de radares de alta gama proporciona al atacante datos explotables. Con el tiempo, esos datos permiten adaptar con precisión las interferencias, perfiles terminales y señuelos a los radares y buscadores específicos presentes en el campo de batalla. La transcripción enmarca el resultado en términos de coste: unos $2.000 en cuadricópteros contra un lanzador de $100 millones, y, en la segunda acción, un pequeño grupo de FPV contra un activo de guerra electrónica de 10 millones y sus escoltas. Incluso admitiendo cuentas optimistas, el punto se mantiene: el defensor se vio obligado a gastar munición y exponer su arquitectura a gran costo, mientras que el atacante arriesgó plataformas aéreas baratas y cargas modulares. Al amanecer de hoy, las 2 escenas terminan de la misma forma, no con grandes formaciones a la vista, sino con planos estáticos de equipos inutilizados y redes de mando interrumpidas. Los incendios y el humo inmediato son efectos tácticos. El efecto más importante es el del ritmo operacional: quién puede recomponerse, quién debe replegarse y qué corredores se abren o cierran porque un escudo fijo ahora tiene un nuevo agujero. Estos relatos contienen afirmaciones discutidas sobre detonaciones internas, daños y decisiones de mando, y deben verse como narrativas operacionales procedentes de fuentes ucranianas y transmisiones de combate. Sin embargo, el método central encaja con la guerra moderna de WASP pequeños. Aislar, distraer, medir y golpear el nodo crítico del sistema.
A medida que las nuevas defensas se adapten, modos de radar distintos, control de emisiones más estricto, traspasos más rápidos entre capas, la misma pregunta impulsará la siguiente iteración en ambos bandos. ¿Seguirán los enjambres de bajo costo y los señuelos adaptados comprando los segundos que necesitan dentro de defensas aéreas en capas, o borrarán ese margen los avances en fusión de sensores y tácticas antiguas? Escribe tus opiniones en los comentarios y no olvides suscribirte al canal. Hasta pronto.